Ahora vamos con Manuel Somoza y Juan Musi con un panorama de lo más relevante en los negocios y las finanzas para esta semana. Muy buenas noches. Estamos aquí como todos los domingos. Juan Musi. Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y su servidor Manuel Somoza para platicar de qué pasó en los mercados, qué creemos que vaya a suceder la semana que empieza mañana, en fin, lo de siempre. Yo quisiera decirles que esta semana que acaba de terminar fue una muy atípica semana. Empezamos con magníficas noticias, se sentía como un cambio de aire, un cambio de humor. De hecho, el lunes hubo alzas verdaderamente impresionantes en todos los mercados, en Estados Unidos, en Europa, en la Bolsa Mexicana de Valores. El Nasdaq, que es la bolsa donde se arropan la mayor parte de las empresas tecnológicas, tuvo un alza importantísima, parecía como que ya había tocado fondo y se empezaba a reconstruir a partir de ahí. Y después, en el transcurso de la semana, pues los signos fueron distintos. Al final, y en resumen, tenemos que el Dow Jones perdió 1%, el Standard & Poor's 0,5%, la bolsa tecnológica Nasdaq 0,20% y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un crecimiento del 0,5%. Yo creo que afuera, pues los reportes no fueron buenos, pero ya lo sabíamos, el trimestre no fue bueno, pero ya lo sabíamos, sobre todo en Estados Unidos, el primer trimestre está contaminado con todo el tema climático que impidió el crecimiento y yo creo que lo que va a dirigir las bolsas hacia adelante, bueno, pues es lo que suceda en los próximos meses, aunque sí hay que decirlo, el reporte de las empresas que están en la Bolsa de Nueva York fue bastante bueno, 75% de ellas reportaron arriba de lo estimado, pero bueno, también las bolsas están en máximos históricos y se antoja el tomar utilidades. Por otro lado, los bonos en Estados Unidos, en lugar de subir los rendimientos, los bajaron. Todo el mundo esperaba exactamente lo contrario y eso es porque hay una corriente que piensa que este crecimiento que se está viendo en Estados Unidos es efímero, no va a durar y por eso cambia el humor de repente. Pero vamos a ver qué pasa. Nosotros pensamos que sí va a crecer la economía norteamericana, que sí va a alcanzar ese crecimiento del 2.7, 2.8%, que para ellos es magnífico. En México, ¿por qué sube la bolsa si no ha habido ningún dato duro importante? Bueno, pues simplemente sube porque perdió el año pasado, perdió en el primer trimestre y la expectativa, aquí es al revés, la expectativa es que sí haya un importante crecimiento en la segunda parte del año, en el tercero y cuarto trimestre, y las bolsas se anticipan. Otra buena noticia es que los flujos hacia México han seguido llegando, no se ha ido el dinero de los extranjeros que está invertido en bonos del gobierno mexicano, esto ha fortalecido el tipo de cambio, lo vimos tocar abajo del 12.90, llegó a tocar 12.89, finalmente el viernes se está cerrando a niveles de 12.90, bueno, pues esa es una muy buena noticia, junto con que las reservas del Banco Central tocan otra vez máximos históricos. Eso es lo que sucedió. ¿Qué viene? Pues va a estar mucho en función de la información que nos va a comentar Juan y que es parte de la agenda que tenemos para la semana entrante. Juan, ¿cómo viene la agenda? Sí, pues mira, no está tan cargada como esta semana que acaba de pasar y yo creo que vale la pena comentar en línea con lo que tú dices. En Somoza Musi diferimos de esta corriente, ¿no? que piensa, hay datos duros muy importantes. Las solicitudes de desempleo que vimos esta semana que pasó, por primera vez están por debajo de los 300,000. Este dato no se veía desde el 2007, o sea, es el mejor dato en 7 años. Esto en Estados Unidos. ¿Qué fue malo? El reporte de Walmart, por ejemplo. Por el otro lado, en la parte buena, también los inicios de construcción de casas buenas, por arriba de 1 millón de casas al mes. Esto es un gran indicador también de la economía norteamericana, ¿no? Entonces, al final, como bien comentas, datos mixtos, pero hay datos muy sólidos que apuntan a que la economía se va a seguir recuperando y en el caso de México, coincido contigo y quizás valga la pena pues también aplaudir el hecho de que podemos hablar de que ya hay una reforma electoral y que esta pueda detonar hacia adelante
las dos que están pendientes y que en el calendario ya nos avisaron, ya nos dijeron que van a quedar en junio, y ojalá esta expectativa positiva que tú también comentaste de la bolsa y del tipo de cambio nos lleve para arriba. Te comento brevemente la agenda. En México hay ventas al menudeo, hay reporte trimestral de inflación, vamos a conocer también la inflación de la primera quincena de este mes, la tasa de desempleo, vamos a ver también y vamos a conocer a finales de semana el IGAE, esto es el Producto Interno Bruto. Realmente no estamos esperando ninguna cifra, ya sabemos y ya adelantamos que el crecimiento va a ser efímero, va a ser magro. En Estados Unidos vamos a conocer las minutas de la Fed, esto es el resumen de cómo ve la economía de la banca central, de nuevo solicitudes de desempleo, ahora el inventario de casas usadas, a diferencia de la pasada que fueron casas nuevas, y vamos a conocer también el indicador adelantado de la economía, este que de alguna manera anticipa cuál va a ser el comportamiento de la economía norteamericana. En Europa, confianza al consumidor, el PMI, que es un indicador de manufacturas, Producto Interno Bruto en Alemania, y en Asia, muy brevemente, la agenda es clima de negocios en China, cuál es el ánimo, y las manufacturas en Japón. Eso es lo más relevante en la semana. Sí, Manuel. para mí en México lo más interesante va a ser el viernes de la semana entrante, ver cuánto creció el PIB enero-marzo. Y podemos discutir en esta mesa el domingo si es que hay recesión en este país o no la hay. Yo creo que no la hay. Creo que el crecimiento en los últimos 6 meses ha sido muy pequeño, pero bueno, esto no encaja en la definición de recesión. Y además el segundo trimestre en México yo lo espero bien, pero bueno, no quiero comer ansias y me espero a tener los resultados la semana entrante y comentarlos con todos ustedes. Se nos va el tiempo, Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Y buenas noches a todos ustedes por su atención en esta sección de noticias. Gracias, Manuel, Juan.